Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Nuestra invitada al programa de hoy es la gran escultora Lene Kild, nacida en Noruega y graduada con honores en las escuelas de arte de Einar Granum y en la de arte Asker en la ciudad de Oslo. En sus primeras esculturas utilizaba alambre, produciendo así una ilusión en el espectador de estar mirando dibujos tridimensionales en el espacio. Luego de sus trabajos con alambre, empezó a utilizar también mallas, varillas y concreto para poder realizar una escultura acuática de hormigón que le encargaron para Granada. Se basó en la fábula local La princesa nuez moscada. Primero planea muy bien todo el proceso creativo. Luego de los bocetos y esquemas, continúa con la creación del molde. Y para lograr captarle todos los detalles del rostro de esta modelo, ella utiliza alginato. Este alginato, que va a ser utilizado para la creación del negativo, se mezcla uno a uno con el agua y posteriormente reforzado con yeso para permitirle fundir el cemento, que es lo que finalmente va a armar la cabeza de la princesa. Sin retirar el molde de alginato del yeso, vamos a vaciar ahora la mezcla de hormigón para obtener así la cabeza de la princesa nuez moscada. Aquí pueden ver ya la obra terminada instalada a profundidad. A partir de esta escultura ella comienza a crear sus impresionantes y famosísimas esculturas de los niños inconclusos, empleando la misma técnica, moldeando con alginato para obtener este detalle en las extremidades. Muchos de nosotros hemos escuchado un refrán que dice que el tiempo todo lo cura, pero hay algunas heridas que cierran, que sanan, se superan, sin embargo hay otras que nunca sanan y nos acompañan por siempre, influyendo inconscientemente e incluso en nuestras vidas. Pero hasta en las infancias más duras siempre surge una esperanza y una posibilidad de recuperación. Todo ese complejo concepto de la primera infancia fue el detonante para que Lene explorara en sus increíbles e inconclusas esculturas. Ustedes pueden ver según las posiciones de las manos, según las posiciones de los pies, los miedos que ellos sentían, las emociones, si eran tímidos, si eran juguetones. Obsérvenlas detalladamente y notarán esto. Para Lene, el lenguaje corporal de los niños es su forma más pura de comunicación. Observando todas estas obras, no dudo en que tienen un sello muy particular y son esos espacios vacíos que todas tienen. Es que a uno le toca es como completar la imagen, pero las manos y los pies sí realmente son los protagonistas de cada una de esas esculturas. Hoy creo que todos ustedes están compartiendo este video desde el comienzo, porque son unas pequeñas pero grandiosas obras de arte.
veces para algunos de ustedes es muy difícil suscribirse a un canal de YouTube, pues por todo eso que escuchan ustedes normalmente, que van a cobrarles, que van a llenar los celulares de información, que la cantidad de publicidad que colocan, en fin, nada de eso es cierto. Lo único que ustedes tienen que hacer es suscribirse a los canales de su interés. En este caso creo que el canal Arte con Todo llena todas sus expectativas porque lo han estado siguiendo ya durante 2 años. Suscríbanse ahora mismo. Hay una ventana aquí abajo de la imagen del video, en la parte inferior derecha. Ahí hay una ventanita que dice suscribirse. Pinchen ahí. Muchísimas gracias. Creo que pocos de ustedes saben que no hay piedras, solo existen rocas y minerales, pero para poderlos reconocer debes adquirir en Amazon nuestro libro Minerales, cómo identificarlos, y de paso ayudas al sostenimiento de este canal. Gracias por sus compras. Creo que todos al comenzar pensaron que al estar inacabadas estas obras iban a ser horribles, pero miren la sorpresa, son increíblemente cálidas y necesitan de todos nosotros para completarlas con nuestra imaginación. Los que quieran suscribirse pueden aprovechar este momento y colocarse sobre el logo para que se puedan suscribir fácilmente. Espero verlos en un nuevo programa de Arte con Todo la próxima semana.